Señores y señoras suscriptoras, muy buenos días, bienvenidos a este espacio, este tercer espacio de entrevista que hemos diseñado para ustedes. Por supuesto, para los suscriptores y suscriptoras del canal, para todos los integrantes de los grupos de Facebook y WhatsApp en los que hemos estado compartiendo con ustedes alguna información y por supuesto para todas las personas que lleguen al canal a través de YouTube. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar Orozco, quien es abogado y nos va a estar explicando muchos de los conceptos y muchos de los temas que por estos días se hablan, sobre todo en el marco de la convocatoria de Boyacá, Cesar y Magdalena. Doctor Omar, buenos días y bienvenido a esta transmisión. Edgar, buenos días para ti, para todo, pues la audiencia de tu programa. Muy complacido por esta invitación que me has hecho a comentar pues las vicisitudes propias referentes a los procesos de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil en muchas entidades del Estado a nivel nacional. Bueno, mi doc, vamos a entrar en materia. Hay una información de la cual se habla mucho, se especula mucho, pero no hay muchas precisiones y por allí quiero arrancar. El tema es el siguiente. Hasta el año 2019 más o menos se entendía que las listas de elegibles eran exclusivas para el concurso que se convocaba, es decir, para cada uno de los concursos en el marco de los cuales se publicaban dichas listas. Pero entiendo que la ley 1960 de 2019, puntualmente en su artículo sexto, incluyó un parágrafo que cambió esta situación. Explíquenos un poco esta situación, doctor Omar, por favor. Bueno, efectivamente, el tema de los concursos de mérito venía rigiéndose a través de la ley 909 del año 2004. En su artículo 31, para lo que de pronto nos atañe en este momento, pues establecía como que las condiciones o las reglas que se deberían observar, atender a efectos de proveer los cargos del Estado. La ley 909 de 2004 establecía que las listas de elegibles que resultaran de los concursos de mérito solamente se podían utilizar para proveer los cargos que expresamente se habían ofertado en esa convocatoria particular. Esos y solamente esos. Con esa ley que data del 2004 nacieron todos los concursos que hoy justamente tienen listas de elegibles vigentes y son las listas que se están utilizando a efectos de proveer los cargos del Estado. Sin embargo, en el año 2019, el Congreso de la República expide la ley 1960. Esta ley, en lo que nos compete en este diálogo, modificó el artículo 31 de la ley 909 del año 2004. Esta modificación consistió precisamente en establecer que en lo sucesivo las listas de elegibles resultantes de los procesos de selección se utilizarían para proveer los cargos que se sometieron a concurso. Hasta allí no hay ninguna novedad con lo que decía la ley 904. Adicionalmente a eso, la ley 1960, la modificación puntual, consistió en que con las listas de elegibles se van a proveer también los cargos que se dejaron de ofertar en tales convocatorias y aquellos que tengan la condición de empleos equivalentes. Fue el mismo Congreso de la República quienes instituyeron estas prerrogativas que se deberían observar en adelante. Sin embargo, lo cierto es que la ley 1960, si bien expresamente en su último articulado estableció que regía a partir de su fecha de publicación, de su fecha de expedición, lo cierto es que sus postulados gozan de un efecto que no es otro que el efecto de la retrospectividad de la ley. Es decir, por regla general, las leyes tienen vigencia hacia futuro. Regla general, nunca hacia atrás. Pero a toda regla general le caben excepciones. Y esta es una de las excepciones, la retrospectividad de la ley, que no es otro fenómeno que cuando una ley nueva entra a regular unas situaciones de hecho
donde las personas que están inmersas en estos supuestos no han consolidado sus derechos o no hay un daño consumado, esa ley nueva, en este caso la ley 1960, entra a regir esas situaciones en el estado en que se encuentre. Así las cosas, si bien estas convocatorias nacieron con la ley 909 de 2004 o regidas con la ley 909 de 2004, esta situación de que las listas de elegibles se podían utilizar para proveer cargos no convocados, y ojo que aquí está justamente la modificación, y los empleos equivalentes, cosa que no consagró la ley 909, era de aplicación a estos concursos que ya venían en trámite. ¿Por qué? Porque las listas de elegibles tienen una vigencia de 2 años y en ese interregno se pueden presentar unas situaciones que van a causar su movilidad. Es decir, hay unas personas que independientemente que no hayan quedado en las situaciones de privilegio atendiendo el número de cargos expresamente ofertados, mientras la lista esté vigente, ellos van a gozar de una expectativa que consiste en que durante su vigencia se puedan generar algunas vacantes dentro de esa misma lista que pueda generar o causar que la lista se pueda correr. En ese entendido, esas personas que no están en una posición inicial de mérito directo, hasta que la lista no se venza, gozan de una expectativa de derecho. Y es allí donde encaja justamente el tema de la retrospectividad de la ley, que es la que se viene aplicando en sede judicial de la ley 1960, modificatoria de la ley 909-2004. Doctor, o sea que aplicaría para los concursos que emitieron lista de elegibles incluso desde el año 2017. Totalmente. Si la lista no se ha vencido aún, esta nueva ley, la ley 1960, modifica las reglas de tales concursos en el entendido que ahora esas listas de elegibles se pueden utilizar para proveer los cargos que no se ofertaron en el momento de la suscripción de la convocatoria y aquellos que surjan con posterioridad que tengan la condición de empleo equivalente. Bueno, doctor, ¿por qué hay cargos? En este caso estamos hablando de cargos no ofertados dentro de las entidades. ¿Por qué hay cargos que no se ofertan en estos concursos? Bueno, ya eso es un desconocimiento monumental de la ley, de la Constitución por demás, porque los cargos del Estado, regla general nuevamente, son de carrera, con las excepciones que la misma Constitución consagra. Mientras se efectúa un concurso, estos cargos se deben proveer a través de la modalidad de provisión provisionales. El mismo término provisional tiene una connotación que nos indica que algo es provisional es mientras tanto. Mientras se surta un concurso, ciertas personas pueden estar ejerciendo esas funciones, pero cuando ya se lleve a cabo un concurso, esa estabilidad que gozaban los provisionales cede ante el derecho que da el mérito, la carrera administrativa. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntual, ¿por qué no se oferta? Porque es que hay una práctica mañosa, contraria a derecho, totalmente inveterada prácticamente ya en todo el país, y no sobran los escándalos actuales en razón de ellos, donde las entidades públicas utilizan su planta global de personal para pagar o favorecer favores políticos, es decir, votaciones electorales. Eso es una gran verdad que de una u otra manera las altas cortes han referenciado en su jurisprudencia. Entonces, esa es la razón por la cual muchas entidades, aún teniendo la obligación de ofertar todos los cargos que estén en condición de vacancia definitiva, no lo hacen. Uno, protegiendo a ciertas personas que llegaron allí por recomendaciones políticas. ¿Ok? Y otro, como en este momento, que estamos en una época electoral, los provisionales debajo de mesa, porque esto no es algo público, esto se hace siempre por detrás de cámaras, detrás de la legalidad,
tienen que ponerle a esos partidos políticos y o candidatos un número X de votos para mantener o conservar su empleo. Entonces no le conviene a los entes territoriales ofertar todos los cargos porque prácticamente mesma su caudal electoral que deben garantizarle los provisionales que están allí y o las personas que aspiran a ser nombradas en provisionalidad. Obviamente, y para ir redondeando el tema, es mucho más fácil coaccionar a un provisional que a un funcionario de planta que ya hace parte de la carrera administrativa, ¿correcto? Así es, totalmente. Bueno, recapitulemos un poquito, doctor Orozco, sobre lo que hemos dicho. Digamos que aquí se abre una oportunidad interesante o una expectativa, decía usted, para las personas que estando dentro de una lista de elegibles, es decir, que aprobaron el concurso, que están en capacidad de asumir el rol, no quedaron en esas posiciones meritorias. Por ejemplo, se ofrece un cargo para 5 secretarias. Las personas que quedaron en los puestos 6, 7, 8, 9, que no alcanzaron esas 5 plazas, podrían tener la posibilidad entonces de acceder a un cargo público equivalente, ¿correcto? Totalmente. Siempre y cuando dentro de la planta global de personal de la entidad de que se trata exista la vacante. Usted toca un punto interesante que quería tocar más adelante, pero vamos entrando en materia. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctora Omar, si estamos hablando de las secretarías, pongamos un ejemplo, del departamento de Boyacá, que es uno de los departamentos que está ahorita en pos de nombrar a los elegibles de las listas? Digamos que hay 5 o 6 secretarías en el departamento. Y digamos que en Secretaría de Salud, por decir algo, se ofrecieron 5 vacantes, pero quedaron 20 elegibles. Y ese cargo, digamos, secretaria código 15, también existe en otras secretarías. En ese caso, ¿sería posible que esos elegibles vayan a las otras secretarías o definitivamente tienen que ir a la entidad a la que se presentaron? Bueno, es una pregunta muy general que se debe responder y es que cada caso es un caso diferente. No podría darte una respuesta que los englobe a todos de manera unánime porque cada caso puntual tiene unas particularidades que hay que entrar a valorar en el momento preciso en que ya se esté en diálogo, por ejemplo, en este caso el profesional del derecho, experto en el área, con la persona interesada o el elegible. Lo cierto es que me hablaste, por ejemplo, un caso muy puntual y me gustó que hayas colocado una Secretaría de Salud. Se supone que una Secretaría de Salud, pues, entre otras cosas, sus funcionarios tienen que ver con el ramo de la salud. Además, también, pues, jurídicos, en fin, todo lo que necesite. Pero también dependiendo del nivel del cargo, indistintamente de la Secretaría, hay que atender para poderlo encajar en el empleo equivalente, primero que es que cada empleo tiene unos requisitos. Por ejemplo, el perfil profesional. 2, la experiencia que debe demostrar una persona que sea el tiempo suficiente que el manual de funciones ha establecido para que pueda acceder al ejercicio de esa función pública. Las funciones propias del cargo. Entonces, por decir un ejemplo, si para una secretaría de salud hay una vacante o una persona aspiró para un cargo en un, qué sé yo, una enfermería cuyo perfil profesional pues está decantado. Obviamente que en otra secretaría exista un cargo que tenga la misma denominación, código y grado, de pronto el perfil profesional que se está requiriendo para esa otra dependencia, llamémoslo Hacienda, no es para una enfermera, es para un contador, por decir un ejemplo. Luego entonces ahí el perfil profesional ya da el traste para poder decir que estamos frente de un empleo equivalente. Entonces, los empleos equivalentes, como para puntualizar, son aquellos que comparten homogeneidad, por decirlo de alguna manera, del perfil profesional de la persona, que las funciones entre uno y otro cargo pues sean bastante similares, ¿ok? Se requiera la misma experiencia. Entonces hay que valorar la OPEC para la cual la persona concursó
con los requisitos para el ejercicio de las funciones del empleo que está vacante en otra dependencia, en otra secretaría, para poder hacer la símil, entonces, si efectivamente encuadra o no dentro del concepto de empleo equivalente. Importante la aclaración, doctor Omar, porque, insisto, por estas fechas en las que se están haciendo los nombramientos, hay muchas personas, sobre todo esas personas que no alcanzaron posición meritoria, que están participando de manera activa en los grupos de Facebook, de WhatsApp, que hablan, que dialogan con los mismos elegibles, pues para ver qué posibilidad hay de acceder a uno de estos cargos equivalentes. Ahora bien, volvamos un poquito como al rumbo que teníamos planeado en la entrevista. Digamos que hay una situación de este estilo. Digamos que yo me presenté a un cargo, ahora llamémoslo técnico, un cargo técnico, por decir algo, en la alcaldía de Santa Marta. Y el cargo o los puestos que se ofrecían o que se ofertaban eran 3 y yo quedé cuarto. Entonces volvemos al punto de que yo estoy en esa situación de expectativa, no alcancé una posición meritoria, pero estoy dentro de la lista. Muy seguramente ellos estarán esperando a que alguno de los que están arriba no se posesione para ocupar su plaza. Pero ¿y si esas personas se posicionaron? ¿Cómo hace el elegible para saber si hay un cargo equivalente? Para poder acceder a esa expectativa de la que usted está hablando, doctor Hombre. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ahí hay que valorar una cosa. Primero, de que la vía más fácil para que esa expectativa del que está en el cuarto lugar, me hablabas de que el supuesto es, se ofertaron 3 cargos, el que está en cuarto, la primera expectativa a cumplir es que alguno de los que están arriba dentro de esa misma lista efectivamente no se posesione o que durante el término de la vigencia de la lista renuncie. Pero demos por hecho que esa circunstancia no se da. Entran los 3 para los cuales ofertó la OPEC, todos aceptan el nombramiento, todos se posesionan, todos aprueban el periodo de prueba. El que está de cuarto, ¿de dónde puede acudir? 1. Ojo, pudieron haber empleos que, estando en condición de vacancia, en el momento de la suscripción de la convocatoria, no se ofertaron. Allí, ojo con ese tipo de empleos. Primer grupo de cargos que hay que entrar a analizar. 2. Pudieron haber empleos que al momento de la convocatoria no se ofertaron porque precisamente en aquel otrora eran empleos que estaban provistos con personal de carrera administrativa. Pero por cualquier circunstancia de la vida se genera una vacante porque la persona posteriormente, la que estaba en carrera, renuncie, fallezca, se pensione, sea destituida del cargo, abandono del cargo, en fin, cualquiera de las circunstancias que pueden generar una vacante, pero antes estaba en carrera. Ojo, se genera la vacante después incluso de efectuado el concurso. De esos cargos podemos echar mano. Perfecto. Hablamos ya de cargos no convocados, cargos de empleos de carrera. En veces, los entes territoriales, cuando hay cambios de administración, hacen una reestructuración administrativa de su planta global. Se suprimen cargos, se crean cargos nuevos. Hay que prestar atención a esos nuevos cargos que se están creando. También se puede echar mano. Aquí lo importante realmente es entrar a valorar, 1, que la lista esté vigente, porque hay una realidad y es que con una lista vencida no se puede hacer nada. Por eso el llamado a los elegibles a que no se pierdan de hacerle seguimiento a su situación dentro de cada concurso particular. Porque es que a veces se asume una posición de que como no quedé dentro de las posiciones de mérito, perdí. No, mientras la lista esté vigente, siempre habrá la probabilidad de que se puedan generar estos escenarios donde se pueda entonces acudir vía administrativa y judicial a solicitar su nombramiento en periodo de prueba, acudiendo lógicamente a la ley 1960 con efectos retrospectivos y lo que ha venido marcando ya la Corte Constitucional como tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional, que es la que le ha dado el aval a que efectivamente se aplique con efectos retrospectivos la ley 1960 y con base en eso pues entrar a determinar, reitero, con
manual en mano, manual específico de funciones de cada entidad en mano, si efectivamente estamos en presencia de vacantes de un empleo, de un mismo tipo de empleo o por el... Se estaba cortando un poquito, doctor Omar, pero no, yo creo que le alcanzamos a escuchar muy bien la idea. Vamos a recapitular entonces lo que usted acaba de decir. Hablamos que hay para resumir, tres grandes situaciones en las que un elegible que no quedó en posición meritoria puede acceder al cargo. Hablábamos de cargos que entraron en vacancia definitiva por jubilación, muerte, retiro, destitución, etc. Hablamos de los nuevos cargos que se generan en virtud de las reestructuraciones de planta, que eso pasa en casi todas las entidades. Y hablábamos de los empleos no o de los cargos no convocados por los motivos que usted ya expuso, ¿correcto? Ok. Ahora bien, doctor Omar, digamos que hay alguna de estas tres situaciones y yo quiero acceder a algún cargo. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué debe hacer una persona que en este momento quiere saber si hay un nuevo cargo en la entidad por alguno de estos tres factores y al cual puede acceder, recordemos, en el periodo de vigencia de la lista, que serían 2 años en principio, ¿correcto? Perfecto. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es acudir a la fuente directa, quien tiene el manejo de la planta global, que no es otra que el ente territorial, convocante a concurso. Son ellos los que deben brindar la información al interesado de cómo está la situación de la lista de elegible en particular, si ha habido movilidad dentro de la misma lista, y también de evidenciar y suministrarle a todos los interesados que así lo soliciten la información sobre si efectivamente estos supuestos se han materializado. Es decir, se debe acudir al ente territorial a través de una reclamación administrativa solicitándole pues certifique todas estas series de situaciones. Es obligación del ente territorial suministrar toda esta información porque no está sujeta a reserva legal. Y nosotros como ciudadanos estamos en todo el derecho de hacer el control de legalidad de lo público. O sea que yo como elegible, si no quedé en una posición meritoria, puedo estar, por ejemplo, cada 6 meses, o sea, unas 4 o 5 veces durante la vigencia de la lista, preguntando, me imagino vía PQR o vía derecho de petición, cuál es la información al respecto para ver si puedo hacer uso de ella, ¿correcto? Efectivamente, pero no nos vamos a unos términos tan largos. Si la persona realmente está interesada porque está dentro de esas vacantes o esa posición de mérito que tiene más probabilidades de acceder, una persona que está en 4ª posición, pero en la lista nada más fueron para 3, hágalo mensualmente. En un mes se pueden generar algunas cosas que si la persona se descuida, no se entera. A veces está el correo de brujas, porque hay WhatsApp, hay muchos grupos y por acá se ventilan algunas situaciones y pues como que se accede, pero no es una fuente confiable. Además de que lo que se recoge en estos grupos no sirve como material de prueba que en un momento se puede aportar en una demanda, porque entre otras cosas se solicita el nombramiento a las entidades en periodo de prueba, exponiéndole todo lo que ya hemos dialogado previamente y además que certifiquen todas estas circunstancias y simplemente encontramos una pared, un no rotundo y ellos exponen sus razones de hecho y de derecho para no acceder a esa súplica del nombramiento en periodo de prueba, aun cuando hay vacantes no ofertadas, a cuando se han generado vacancias definitivas por las razones ya también previamente dilucidadas, porque se han creado nuevos cargos. Entonces, aún existiendo las vacantes, las entidades de ordinario no son dadas a acatar las disposiciones legales de la ley 1960. Pero con esa negativa y con esos certificados que nosotros le pedimos al ente territorial, son las pruebas con las cuales podemos acceder a la administración de justicia para que sea un juez entonces el que haga su tarea y dirima la litis y dé las órdenes que considere necesarias para salvaguardar los derechos de los elegibles. Ahí está la información, pues. Entonces recuerden, señores y señoras elegibles, siempre hacerle seguimiento a las listas, estar muy pendiente de las entidades, acercarse, preguntar y, por supuesto, tratar de hacer valer sus derechos cuando sea necesario. Vamos a cambiar un poquito de tema, doctor Omar, y vamos a hablar de un caso del que yo sé que la gente tiene muchas inquietudes y se ha convertido en un referente para el mérito en Colombia. Y es el caso puntual de la OPEC, de la oferta pública de empleo número 70336 de la alcaldía de Barranquilla.
que la lista elegible de este cargo se publicó, si no estoy mal, en agosto de 2020, 10 de agosto de 2020 tengo aquí. Háblenos un poco sobre este caso, qué fue lo que pasó con esta lista y con las personas que hacían parte de ella, doctor Omar. Bueno, esa OPEC 7336 hace parte de la Alcaldía de Barranquilla, quien aperturó convocatoria en el año 2018. ¿Ok? Proceso de selección. Territorial 1, ¿cierto? Territorial Norte. Territorial Esa es Norte. la convocatoria Territorial Norte, Alcaldía de Barranquilla, proceso 758. Las OPEC o los cargos, perdón, que se ofertaron a través de la OPEC 7336 corresponden a hombres administrativos que en su totalidad, creo no equivocarme, estaban adscritos a la Secretaría de Educación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Se ofertaron en su momento, inicialmente, pues 28 vacantes. Sin embargo, al momento de suscribir el acuerdo de convocatoria a la Alcaldía de Barranquilla con la comisión, se dejaron de ofertar una cantidad de auxiliares administrativos que estaban en vacancia definitiva a la fecha de suscripción de ese acuerdo. Mira lo que hablábamos ahorita. Decíamos, ojo, que hay que atender el perfil profesional para saber si efectivamente estamos en presencia de un empleo equivalente. En el caso de los auxiliares administrativos, Alcaldía de Barranquilla, y de estos empleos de pronto de los niveles jerárquicos inferiores, hablo justamente de los auxiliares, servicios generales, técnicos administrativos, técnicos operativos. El perfil profesional que se requiere para el ejercicio de esas funciones es ser bachiller, ¿ok? No te exigen ni siquiera que tengas un título técnico, mucho menos tecnólogo ni profesional. Luego, entonces, tu capacidad académica o el requisito académico que debes demostrar para el cargo encaja perfectamente que tú puedes desempeñarte en cualquier dependencia. En este caso, no solamente la Secretaría de Educación, para los cuartados, los auxiliares administrativos. Y en efecto, se dejaron de ofertar más de 64 cargos de auxiliares administrativos que estaban regados en toda la planta global de personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Empleos que todos cumplían las mismas funciones, estaban identificados de la misma forma, tipo de empleo, código, grado, nivel salarial. La única diferencia era que algunos estaban en Secretaría de Educación, otros estaban en Planeación, Hacienda, Cultura, en fin, en todas las secretarías dispersos, porque son cargos de apoyo a la gestión. Y el único requisito, reitero, era ser bachilleres y un tiempo mínimo de experiencia en lo público. Así las cosas, teniendo en cuenta que no había una justificación válida, primero, para haber dejado de ofertar esos cargos en el proceso de selección convocatoria territorial norte, y que era en la práctica el mismo tipo de empleo, pero que atendiendo a que estaban en otras dependencias, podíamos tenerlo como empleo equivalentes. Iniciamos este trasegar administrativo y judicial, logrando, gracias a Dios con éxito, que el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, a través de sentencia de tutela, pues ordenara a la alcaldía y a la comisión utilizar la lista de elegible que inicialmente había sido proferida para la Secretaría Distrital de Educación, proviera con esa, en estricto orden de méritos, el resto de auxiliares administrativos que hacían parte de la alcaldía que no fueron ofertados en dicha convocatoria. Recordemos, fueron 64 personas, porque cada cargo corresponde a una persona. Fueron 64 personas que en principio, siendo elegibles, no pudieron acceder al cargo, pero que con la gestión lograron ingresar a la función pública, ¿correcto? Efectivamente, hoy están ya debidamente nombrados y posesionados en su totalidad. ¿Cuál fue más o menos el tiempo de duración? O mejor, cuéntenos un poco sobre el proceso. ¿Quiénes lo buscaron a usted o se pusieron de acuerdo? ¿O fue solo una persona la que acudió usted y usted reunió a los demás? ¿Cómo fue un poquito el proceso y los tiempos? ¿Cuánto puede tardar un proceso de este estilo, doctor Omar?
Bueno, Edgar, en mi caso particular ya yo vengo trabajando en temas de concursos de méritos desarrollados por la comisión hace más de 2 años. Y esto tuvo su génesis en el concurso del ICBF desde el año 2016. Yo vengo trabajando, yo soy abogado litigante, yo soy abogado en su gran mayoría de los mismos funcionarios del ICBF, y fueron ellos los que me pusieron de pronto en contexto de esta situación del concurso. Además que tuve la oportunidad también de ser funcionario público en alguna época como jefe de talento humano, y me tocó pues adentrarme mucho en estos temas de la comisión, y desde allí pues noté todas las falencias con que se venían montando estas convocatorias. Con esos saberes y con esa experiencia, muy a pesar que en su momento me sentaba con algunos amigos, colegas, a plantearle mi inquietud respecto de la viabilidad de la ley 1960 y su aplicación retrospectiva, muchos de ellos pues me dijeron que ahí no había nada que hacer. Esa ley regía hacia futuro. O sea, ellos, su visión en su momento fue efectivamente que la posición que había adoptado la comisión y los entes territoriales era la acertada. Sin embargo, pues en mí estaba sembrada esa inquietud y decidí recorrer esta aventura con esas personas de ICBF que inicialmente pues ya veníamos con una relación jurídica, contractual de hace años, y comenzamos este trasegar. Ese concurso nació allá con el ICBF. Fue cuando comenzamos a mover, y debo darle obligatoriamente el crédito al doctor Jairo Jaramillo, un gran colega de la ciudad de Pasto, que ha sido uno de los pioneros en esto también, y que a pesar de no conocernos personalmente hemos compartido mucho a través de los medios digitales, porque Jairo fue una de las personas, incluso antes de mí, que se atrevió a desafiar a la justicia y a los entes territoriales para que se aplicara la ley 1960. Entonces, junto con Jairo, fuimos logrando fallos muy tímidos en su etapa inicial, donde hay que ser realistas, los perdíamos la mayoría de los procesos. Una ley nueva donde estábamos proponiendo que se aplicaran unos criterios de retrospectividad que no son compartidos, donde el tema político no deja pues de inferir. Esto fue un desastre inicialmente, hasta que la Corte Constitucional seleccionó un caso justamente del proceso del ICBF, y es cuando nace la sentencia T340. Esta sentencia, la famosa sentencia T340, a quien yo debo darle el saludo a Jairo, que fue uno de los artífices de esta gran sentencia, donde hoy todos los elegibles a nivel país pues se están beneficiando de ese precedente. Entonces, es a partir de la sentencia T340 donde hay un desbalance entre perder la mayoría de los procesos a que la justicia en las provincias comenzaran a acatar ese precedente, y ya entonces lográbamos ya esos golpes asertivos, logrando que los jueces de tutela pues respaldaran el mérito y ordenaran a los elegibles su nombramiento en periodo de prueba. Respondiendo a tu otra pregunta del tiempo promedio, hermano, si aquí en Colombia se cumplieran los términos legales, los términos judiciales, yo creo que esto fuera Suiza. Sin embargo, pues hay que decirlo con mucha pena y mucha franqueza. A veces eso es un saludo a la bandera. Decimos, tanto los entes territoriales como la rama judicial, primer paso de este tipo de procedimientos es una reclamación administrativa, derecho de petición, ojalá con todos los requerimientos técnicos, que en otrora no tardaba 15 días. Su término era 15 días por el tema de COVID. El señor presidente pues lo amplió y hoy son 30 días hábiles, entiéndase hábiles, lo que estamos hablando aproximadamente mes y medio. Eso, tema administrativo, donde simplemente vamos a obtener, como te dije, una pared, una negatoria, tanto de la comisión como del ente territorial, que no van a acceder en sede administrativa a utilizar las listas de elegibles para estos efectos. Posteriormente a esa negativa, hacemos la demanda de tutela. La demanda de tutela o un proceso tutelar, por ley, primera instancia, se debe definir máximo en 10 días, entiéndase, hábiles. La parte vencida en sede de primera instancia, si a bien lo tiene, puede impugnar esa decisión, pasa al superior jerárquico, quien debe valorar en su integridad
todo lo que en primera instancia propuso la parte demandante, la parte demandada, el juez genitor, y tomar al final la decisión que puede ser la definitiva, y para esto debe o cuenta con la justicia con un término de 20 días, entiéndase, hábiles. Entonces sumemos 30 días hábiles, sede administrativa, mes y medio, más 30 días después, promedio, mes y medio más, estaríamos hablando 3 meses, pero de ordinario, como que siendo ecuánimes, esto se está demorando de 5 a 6 meses. De 5 a 6 meses. Bueno, ahí dejamos la información para obtenerse de segunda instancia. Cosa diferente es que una vez obtenido el fallo de segunda instancia, el ente territorial esté presto a darle cumplimiento, que eso es otra cosa, porque ganamos los procesos y casi siempre pues nos toca incidentar en desacato contra el ente territorial y la comisión porque irrespetan los términos judiciales concedidos por los jueces y magistrados. Entonces, sigue el proceso, y además que el incidente de desacato vía Corte Constitucional en sentencia dijo que no puede demorar más de 10 días un incidente de desacato porque se desdibuja los términos perentorios de la acción de tutela, y vemos hoy por hoy que hay jueces que tramitando un incidente de desacato se demoran 3-4 meses. Es un absurdo. Entonces, cada caso puntual, dependiendo pues a veces hasta la suerte del tipo de funcionarios que les toque conocer de la problemática, pues así se va a demorar. Dejamos esta información, por supuesto, para las personas que en algún momento necesiten llegar a una instancia de ese estilo. Es de corazón que les digo que espero y esperamos seguramente, doctor, usted me acompaña en esta predicción, que no haya necesidad de que alguna de las personas que nos está viendo en este momento lleguen a una instancia de esto. Sin embargo, es bueno saber cuál es la duración del proceso para las personas que tengan que verse en esta situación. Es correcto, sí, ya se fue el... Doctor Omar, volviendo un poquito al tema de Barranquilla, entiendo que cuando se dio el fallo en primera instancia, que obligó a que estas 46 personas, si no estoy mal, fueran posesionadas, los provisionales que salían, que debían abandonar los cargos, entiendo que entutelaron esta situación, ¿correcto? Efectivamente. Edgar, nosotros en sede de primera instancia ganamos el proceso. Este fue impugnado en su momento por la alcaldía de Barranquilla, la comisión, y si mal no estoy, por algunos terceros interesados, que vienen siendo los provisionales que estaban allá ocupando esos cargos que la alcaldía de Barranquilla, auxiliares administrativos, dejó de ofertar cuando suscribieron el acuerdo de convocatoria. Ganamos la primera instancia, sube al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, y el tribunal pues nos da la razón a nosotros y confirma la decisión. Recordemos, 2 instancias allí, en principio, acaba el proceso. Amén, que la Corte Constitucional, si eventualmente y a discrecionalidad a bien lo tiene, selecciona dicho proceso a efectos de revisarlo y modificar, revocar lo dicho por el tribunal. Es decir, quien tiene la competencia es la Corte Constitucional en sede de revisión. Pero hasta la segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, nosotros triunfamos. Sin embargo, para que pudieran entrar mis clientes, que en su momento pues eran la gran mayoría de esa lista de elegibles, necesaria y obligatoriamente, la alcaldía de Barranquilla debía declarar la insubsistencia de esos provisionales que tenía allá nombrado en estos empleos que no ofertó. ¿Ok? Eso fue un estremezón horrible, porque fueron 64 personas que debían abandonar esos cargos para que entraran los elegibles de la OPEC 7336. Situación que no fue fácil para ninguna de las partes, especialmente para la alcaldía de Barranquilla, quien se opuso con toda su artillería para incumplir el fallo. Efectivamente, nos tocó incidentar, nos tocó ir a incidente de desacato, y por demás dilatado el incidente, no tuvo otra la justicia que ordenar sancionar al alcalde, el doctor Jaime Pumarejo, por incumplimiento de la sentencia.
Y fue allí cuando ya definitivamente, pues la alcaldía, para evitar que al alcalde se le arrestara y se le enviara a prisión en la ciudad de Bogotá por desacato a la orden judicial, inicialmente por el desacato a la orden de tutela, pero además había un desconocimiento de la orden judicial y ahí estaba cruzando ya unas líneas propias del derecho penal. O sea, era una cuestión a la que se estaba poniendo el alcalde, donde ya un juez de la República, un tribunal, le había dado una orden que pretendía desconocer sin ninguna otra razón, con mucho respeto lo digo, que la soberbia política. Sin embargo, y no conformes con esto, la alcaldía de Barranquilla, en conjunto con los provisionales, que de una u otra manera se les causó un agravio, por llamarlo así, porque debían desvincularse del puesto, tutelaron, radicaron acciones de tutelas, lluvia de tutelas, ahora ante la Corte Suprema de Justicia, demandando, en este caso, al Tribunal Superior de Barranquilla, quien fue quien profirió la decisión en segunda instancia, al juez de primera instancia, ¿cierto?, para que la Corte Suprema de Justicia, que en este caso viene siendo su superior, tanto del juez de primera instancia como la del Tribunal Superior Sala Penal, Tribunal Superior de Barranquilla Sala Penal, revocara esa decisión proferida dentro de un proceso de tutela y Barranquilla a proferir una nueva decisión en contrario. ¿Ok? Hay una situación y es que en Colombia está prohibido acudir a través de la acción de tutela para que una autoridad de mayor jerarquía desconozca un fallo de la misma naturaleza. No puede haber la tutela de la tutela, porque entonces cuando gano yo, tú no estás conforme y vienes y presentas una acción de tutela contra la decisión que me respaldó mis derechos, y cuando yo pierda eventualmente, hago lo mismo, y esto sería un tema de nunca acabar. Y hay algo que se llama cosa juzgada, y es que lo que se juzgó, juzgado queda. Entonces, bien dicho, mal dicho, esa fue la decisión del tribunal de imperativo acatamiento por parte de la comisión y de la alcaldía distrital de Barranquilla. El planteamiento que se elevó ante la Corte Suprema de Justicia no fue otro que hubo fraude. Es decir, se alegó que estábamos frente a una cosa juzgada fraudulenta. Situación que despierta sospechas, como si el suscrito profesional del derecho se hubiese puesto de acuerdo con el juez de primera instancia, los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Barranquilla, para que la decisión que se tomó hubiese sido dada en tal sentido. Jamás ha habido un fraude. Aquí quienes vienen cometiendo fraude son los entes territoriales, quienes no quieren acceder a darle el respeto que tiene el mérito y que es ordenado desde la misma Constitución. Y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, quienes ya ha emitido sendas sentencias declarando improcedente la demanda que colocó la alcaldía de Barranquilla, que colocaron los provisionales, dejando plenamente en firme entonces la decisión que adoptó el Tribunal Superior de Barranquilla, porque se dice existe fraude, pero no hay pruebas de tal fraude, simplemente porque no existe, nunca existió el fraude que se nos acusa. Es una decisión legítima, es una decisión en derecho, acogiendo por demás la decisión que la misma Corte Constitucional, como tribunal de cierre de la justicia constitucional y como guardiana de la Constitución, enmarcó en el precedente de la sentencia T340 del año 2020. Doctor Omar, hablábamos extra micrófono, alejándonos, digamos, saliéndonos un poquito del tema normativo y abordando más como el tema político, de que este tipo de demoras que se presentaron en Atlántico, en Barranquilla, y que hoy se están presentando puntualmente en el Cesar y en Sucre, son muy diferentes o contrastan de pronto con lo que está pasando en el departamento de Magdalena, donde los procesos han tenido cierta celeridad. De hecho, no hubo exclusiones en masa, como se presentaron en Sucre o en Cesar. Las pocas exclusiones que hubo de pronto sí están fundadas, se está haciendo las notificaciones, se está haciendo los nombramientos.
¿A qué debe esta situación de que en unos departamentos haya dilaciones y en otros se trabaje con más celeridad, doctor? Edgar, pues ya es una cosa ajena totalmente al derecho. Es una cosa de voluntad política. ¿Ok? Voluntad política, politiquería, clientelismo, amiguismo que permea el desarrollo y ejecución de los procesos de selección. Hay que ser totalmente respetuosos, pero también dentro de ese margen del respeto, ser totalmente claros que cada departamento o cada ente territorial tiene unos contextos políticos diferentes y que al final son los que van a marcar la pauta del trasegar de cómo va a discurrir la ejecución del proceso. Por ejemplo, atendiendo a tu pregunta muy puntual, siendo, como te digo, tratando de ser al máximo lo más prudente y respetuoso, pero no podemos desconocer, ejemplo, Barranquilla, este concurso de la convocatoria territorial norte data del 2018, es decir, bajo la administración de la alcaldía de Alexander Char, ¿cierto? Pero quien le corresponde llevarlo al plano de lo fáctico es el actual alcalde, Jaime Pumarejo. Y creo que nadie desconoce ni puede entrar a desconocer que el doctor Jaime Pumarejo, pues, está hablando a la Casa Char, a Alex Char, ¿ok? Luego, entonces, mira el contexto y es que Alex Char, siendo alcalde de Barranquilla, no ofertó toda la planta global de personal de esta entidad, protegiendo tal vez a los provisionales que estaban allí. Porque es que, como te digo, la rentabilidad política manifestada en las urnas disminuye ostensiblemente. Porque es que el que entra por carrera administrativa no está en la obligación de congraciarse electoralmente hablando con el nominador de turno. Está por encima y del bien y del mal de los vaivenes políticos. Cosa diferente puede suceder en el departamento de Magdalena, gobernación de Magdalena, donde también este concurso data del 2019, es decir, fue montado, contratado, organizado bajo el gobierno departamental de la doctora Cotes, gobernadora en ese entonces. Hoy, el gobernador de Magdalena es Carlos Caicedo. Nadie desconoce, ni es un secreto, que Carlos Caicedo con Rosa Cotes están en orillas políticas diametralmente opuestas. Luego entonces, igual fenómeno pasa en Barranquilla que en la gobernación de Magdalena. No se ofertaron todos los cargos. No estoy asegurando nada, pero tal vez protegiendo a unos provisionales que están allí bajo recomendaciones políticas de senadores, diputados, concejales, en fin, pero los deja la Casa Cotes. Hoy está Caicedo como gobernador. Entonces, siendo coherente con el discurso que viene pregonando el gobernador Caicedo, lucha contra la corrupción y demás, creería que debe atender sin vacilaciones a lo que las autoridades judiciales dicten en sentencia. Y por demás, si bien tiene que hacer el ejercicio de la defensa de los intereses de la gobernación, aquí simplemente estamos pretendiendo que el derecho reine. Y aquí el que debe primar por mandato constitucional es el mérito. No creería que Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, ponga todas las trabas y todas las argucias que hemos tenido, por decir algo, en la alcaldía de Barranquilla. Porque es que mientras que acá viene un relevo político del mismo grupo, en Magdalena el relevo de gobierno son de grupos políticos diametralmente opuestos. Estas cosas políticas, de una u otra manera, nos guste o no, tienen incidencia en el mérito, que no debiera ser así, porque la ley es clara. Hoy por hoy la jurisprudencia constitucional es clara, entonces no hay lugar para oponerse a que el mérito efectivamente sea un derecho que se consolide en las entidades del Estado. Ahí está pues la explicación
que nos da el doctor Omar Orozco sobre por qué las diferencias de pronto entre unos procesos y en otros. Doctor Omar, hemos llegado al final de este espacio, de esta charla. Quiero en primera instancia agradecerle por su tiempo, por explicarnos de manera tan detallada por todos sus conceptos y recomendaciones. Y en un segundo momento me gustaría, por supuesto, con su despedida, que nos regale sus datos de contacto. ¿Dónde puede llamarlo o a qué correo puede escribirle un elegible que de pronto se vea en la necesidad de recurrir a sus servicios profesionales, doctor Omar? Edgar, de verdad que muy agradecido contigo, con todo tu equipo de colaboradores, por este diálogo tan ameno. Y bueno, pues eso sea de gran utilidad para los elegibles en las distintas convocatorias a nivel del país. Hagan valer el mérito. Estos son cargos donde ustedes tienen derecho a acceder, luchar por él. Lastimosamente, y hay que decirlo, Edgar, no se requiere en principio abogado para lograr estos objetivos. Sin embargo, son cosas hay que decirlo, es necesario el acompañamiento pues, de un profesional del derecho. Pues sobra decirle que estoy a tus órdenes y a las órdenes pues, de todas aquellas personas que estén interesadas, que tienen estas condiciones, y pues me pueden contactar vía WhatsApp a mi número telefónico 311-622-6191. Por allí me dejan un mensajito, se identifican, me dicen la convocatoria y pues yo con muchísimo gusto les retornaré la llamada para dialogar ya de manera personal con todos y cada uno de los interesados. Doctor Omar Orozco, nuevamente muchas gracias para usted y a todas las personas que nos están viendo, les deseo un resto de día muy feliz. Hasta la próxima.